Buenas a todos y a todas. Seguimos con este convulso siglo XIX y hoy nos vamos a detener en el análisis de lo que es la Constitución del año 1876. Antes de iniciar un poco cómo se gesta, ¿no?, esta Constitución, cuáles son los aspectos más notorios dentro de ella. Bueno, creo que sería conveniente recordar un poco las constituciones o textos legislativos más importantes que hemos tenido hasta este momento en la historia de España. Bien, decir que la primera constitución, si recordáis, se aprobó durante la guerra de la independencia contra los franceses a comienzos del siglo XIX. En concreto fueron las Cortes de Cádiz las que lo aprobaron el día 19 de marzo de 1812, por eso es conocido como la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812 o la PEPA, por el hecho de haber sido promulgada justamente el día de San José. A continuación tenemos otro texto importante, no es una constitución en sí misma, es lo que hemos denominado como carta otorgada, la cual, bueno, pues no hay una separación clara de los diferentes poderes, como fue el Estatuto Real del año 1834, que se aprobó durante la minoría de edad de la futura Isabel II y en la primera de las regencias que bueno, estuvo ejercida por su madre María Cristina de Borbón. Tuvo muy poca trascendencia ese texto legislativo porque casi que de forma inmediata se aprobó 3 años más tarde un texto constitucional que sería el segundo en la historia de España, como fue la Constitución de 1837. Una constitución que cabría calificar, ¿no?, como constitución progresista, pero mucho menos ambiciosa de lo que se recogía en el texto constitucional de Cádiz. Tampoco es que tuviera excesivo duración en el tiempo, porque, y sobre todo promovido por el general Narváez, durante su década moderada, se aprobará una constitución que esta sí que tuvo un recorrido en cuanto a su vigencia mucho más amplia que las anteriores, que fue la del 45, una constitución conservadora, moderada, que durará hasta el final del reinado de Isabel II. Bien es cierto que hay en medio de ese largo periodo, entre el 45 y el 68, un intento de hecho hay una redacción, se redacta pero nunca se promulga, que es la Constitución de 1856, durante el bienio progresista, en la cual, bueno, pues es conocida, ¿no?, popularmente como la Constitución non nata, porque nunca fue publicada y por lo tanto puesta en vigencia. Anterior a esta, y ahí nos encontraríamos un tercer texto constitucional, un cuarto texto constitucional, perdón, que ha tenido vigencia, es el de 1869, en la cual se declaraba a España como una monarquía democrática, parlamentaria, pero que tampoco tuvo mucha digamos, recorrido, ¿no?, desde el punto de vista cronológico, e incluso durante el periodo de la República se llegó a redactar, pero que tampoco entró en vigencia, bueno, pues el esbozo de una constitución que bueno, adecuaba los intereses de España como una república de carácter federal. Eso tampoco entró digamos, en vigor. Y nos plantamos con la Constitución del año 1876, que es hasta el día de hoy la Constitución española que sí ha sido más longeva, es decir, que más tiempo ha durado, ¿no?, estando vigente. Cabría hablar desde su aprobación en el año 76 hasta el año 31, en el cual se aprobará otra Constitución española.
en ese caso de la Segunda República. Pero ojo, hay momentos en los cuales en ese largo espacio de tiempo tendríamos que decir que la Constitución fue puesta en cuarentena, es decir, que fue se la deroga, ¿no? Es decir, digamos que congela, no, lo que se recoge ahí no se lleva a cabo, como fue el periodo de 7 años que duró la dictadura del general Miguel Primo de Rivera desde el año 23 hasta comienzos del año 30. Bien, vamos a ver qué recoge en líneas generales esta Constitución de 1876 que podemos decir sin lugar a equivocarnos que tiene el espíritu que recogía el conservador Cánovas del Castillo. Alguien que va a ser fundamental en la historia de España de este último cuarto de siglo. Yo ya había tenido una cierta influencia en la política española en décadas anteriores, pero ahora sin duda alguna se va a convertir en uno de los protagonistas, pues diseña la Constitución y el modelo político un poco a imagen del modelo inglés, aunque sabéis que en Inglaterra pues no existe una constitución como tal escrita, pero sí el sistema, por ejemplo, de partidos y demás. Bueno, es una constitución conservadora, eso ya lo adelanto, vamos a ver cómo podemos sacar esa conclusión a través de los apartados y artículos más importantes de la misma. Es una Constitución que en principio parte de un borrador desarrollado por 600 notables, es decir, diputados con una cierta reconocimiento y prestigio. Algunos ya habían tenido una carrera parlamentaria y habían sido precisamente nombrados por el propio Cánovas del Castillo para que desarrollaran este texto constitucional. El resultado final fue 89 artículos en las cuales, bueno, pues fue realizado por esas cortes constituyentes que habían sido elegidas por sufragio universal directo masculino. Este apartado lo habíamos visto por primera vez en la etapa anterior, ¿verdad?, para elegir el primer gobierno constituyente después de ese gobierno provisional que había estado liderado por Serrano y Prim al comienzo del sexenio revolucionario. Recoge muchos aspectos de esta Constitución de aquella Constitución conservadora del año 45, aquella Constitución isabelina, ¿no?, que había promovido el general Narváez. Bien, vamos a ver qué aspectos más interesantes recoge esta Constitución. La primera es que reconoce a España como una monarquía y como tal la soberanía está compartida entre el rey y las Cortes. Bueno, ya nos está diciendo algo importante, ¿no?, sobre su matiz conservador. Si fuera progresista, en este caso tendríamos que hablar de una soberanía nacional, es decir, que residiera en el pueblo, en la ciudadanía, esa forma de actuar. Luego, también en cuanto al reconocimiento de los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos, sus deberes, están limitados. Eso es muy importante porque también es una cierta regresión si la comparamos con la Constitución inmediatamente anterior a esta, ¿no?, la de 1869. La corona, además, bueno, tiene el poder ejecutivo y tiene la capacidad de nombramiento tanto del jefe de gobierno como de los ministros. Ya veremos cómo se articulaba este sistema político, en la cual, bueno, pues analizaremos al final de esta sesión, ¿vale?, para que entendamos cómo funcionaba, ¿no?, porque todo estaba pactado previamente. Desde el punto de vista legislativo, este poder tampoco se encuentra diferenciado, puesto que se basa en las propias Cortes y en el rey. Tanto es así que al rey se le faculta para
vetar las leyes que entienda no le gustan y disolver las cámaras en el momento que considere oportuno. Como veis, tiene bastante poder atribuido el rey, ¿no? En este caso, Alfonso XII, que es el rey, ¿no?, que comienza la restauración borbónica. En cuanto al poder legislativo, ya digo que está compartido entre las Cortes y el rey, y estas cortes son bicamerales. ¿Quiénes se sientan en los escaños de las Cortes? Bueno, tenemos un Congreso y un Senado. El Senado, todos los diputados que se sientan en esta Cámara son designados directamente, nombrados por el propio rey. Y el Congreso, los diputados del Congreso son los que son elegidos por los españoles de la época, mayor de edad y su condición de varón. Son las dos, premisas que deben reunir para ese voto, que ya veremos que es un término, ¿no?, lo del sufragio en esta época de España un poco, digamos, devaluado. Por otro lado, el Poder Judicial tiene la potestad, lógicamente, de aplicar la ley, y los jueces accedían a su cargo mediante una oposición. Pero siempre la justicia, ya digo, aquí parece un poco desvinculada de los otros poderes, pero en parte sigue habiendo una cierta relación. En la Constitución tampoco se refiere con precisión al tipo de sufragio ni al tipo de sistema electoral, hasta que una ley la desarrolló plenamente 14 años más tarde, en concreto la de 1890, sobre todo por el Partido Liberal Progresista liderado por Sagasta, en la cual, bueno, pues ahí se regula la condición de que el sufragio debe ser universal y masculino. Y para que veamos otra de las características de esa matiz conservador que tiene el Estado, según la Constitución, se declara un Estado confesional católico, aunque bien es cierto que se toleran otras religiones dentro del Estado, pero entendiendo que desde el punto de vista de la tradición y de la cultura española es necesario el reconocimiento de un Estado confesional, por lo tanto, católico. El Estado es centralista, es decir, tiene su capital de España, desde ahí se toman las decisiones más importantes. Y por otro lado, algo que se había salvado, para que nos entendamos, y habían sido respetados en textos constitucionales anteriores, ahora serán derogados definitivamente, que es que tanto el País Vasco como Navarra, que habían tenido unos fueros diferenciados, unas normas diferenciadas con respecto al resto del territorio español, aquello que se había salvado en el Convenio de Vergara y había sido reconocido, ya digo, en textos constitucionales posteriores, pues ahora se elimina en la Constitución de 1876, estableciendo una igualdad fiscal. No olvidemos que el año 76 es el año de finalización de la Tercera Guerra Carlista, una guerra que había comenzado 4 años antes, durante el reinado de Amadeo I de Saboya, y que finaliza en estos momentos, una vez que ya queda perfectamente declarado la legitimidad de Alfonso XII como rey de España. Todo el mundo está de acuerdo, cabría hacer la pregunta, ¿no? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esta Constitución? Bueno, claro, venimos de una etapa muy convulsa, de una etapa de una increíble inestabilidad política, 6 años de ese sexenio revolucionario democrático. Hay, evidentemente, algunos grupos que no están de acuerdo. Por ejemplo, como no cabía ser de otra manera, los
simpatizantes, afiliados o simplemente, digamos, enamorados de la idea de la República, no están de acuerdo porque evidentemente en su naturaleza está la condición de que no hay lugar para la monarquía. También obreros que en algún caso ya empiezan a organizarse, ¿no? Estamos cercanos a la fundación de algunos partidos políticos de carácter obrero, también de sindicatos, y lo que está claro es que va a caracterizar todo esto un sistema político que, sin duda alguna, y sin ambaje, habría que calificarlo de corruptos. ¿Por qué? Porque ahí tendremos manipulaciones electorales de los resultados, una oligarquía que se hará con el poder, una oligarquía económica y política, el caciquismo, que será digamos, una seña de identidad de este final del siglo XIX y comienzo del XX en el ámbito rural, y un pacto previo entre los partidos que se reparten el botín del poder, conocido como el turnismo. Eso lógicamente consentido, esta es la idea de Cánovas del Castillo. Tenemos aquí todo lo que os he comentado en líneas generales: soberanía compartida entre el rey y las cortes, derechos y deberes de los ciudadanos limitados por las leyes ordinarias. Estas son las características, el poder legislativo compartido entre las cortes y el rey, como decía, pudiendo vetar este último en las leyes y la disolución de las propias cámaras. La corona tiene el poder ejecutivo, que nombra además al jefe de gobierno y a las carteras ministeriales. Las cortes, que se componen de dos, ¿no? Congreso y Senado. La fórmula que se tiene desde el punto de vista judicial de aplicación de las leyes en los diferentes juicios, así como la carrera judicial. El reconocimiento del sufragio, no tanto en la Constitución, sino en una ley aprobada con posterioridad, que establece el sufragio masculino, y el establecimiento de la religión católica, aunque se toleren otras, ¿no? Y una cuestión que se me había quedado, que era que los ayuntamientos y diputaciones provinciales quedarán bajo el gobierno, profundizando en ese carácter centralista. Si recordáis en periodos anteriores, con respecto a los ayuntamientos, decíamos que dependiendo del carácter de la Constitución, si es moderada o conservadora, los miembros de la corporación municipal serán elegidos desde arriba, y si en cambio se trata de una constitución liberal más progresista, pues la corporación será elegida por los propios ciudadanos en ese caso. Bien, vamos a aclarar algunas de las cuestiones con las que he terminado la anterior disertación, ¿no? Sobre esa manipulación electoral, esa oligarquía, ese caciquismo y ese turnismo. Algunas ilustraciones de la época dicen muy claramente en qué consistió todo esto que os estaba explicando, y vamos a ver cómo se lleva a cabo. Ya digo que todo esto estaba en la cabeza de Cánovas del Castillo. Aquel modelo inglés le interesa muchísimo, ese reparto del poder, ¿no? Entre los Whigs y los Tories, liberales y conservadores. Un poco es el modelo que recoge aquí, pero para que eso salga bien, necesariamente tiene que aislar a otros partidos que no estén en esa órbita y ponerse de acuerdo entre los dos para ese reparto del poder. En eso consiste justamente el turnismo, es decir, es un pacto entre los dos partidos mayoritarios, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal o Progresista, para que se repartan el poder, es decir, cíclicamente. Para eso se convocan las elecciones, pero las elecciones, como ya veremos, lo que tendrán es una manipulación de los resultados. ¿Cómo se puede hacer esa manipulación de los resultados?
a través de muchos procesos. Es lo que posteriormente se llamará el pucherazo, ¿no? El pucherazo es precisamente esa, perdón, esa adulteración de los resultados. Es decir, daba igual que se votara en una urna que en un puchero, de ahí viene la acepción. Había múltiples formas, por cierto, de la manipulación de esos resultados. Fijaos, ahí es curioso, ¿no?, cómo desde que se inflaban los censos, ¿no?, de las personas que podían votar, en algunos casos censos que votaban incluso los difuntos. Imaginaos una población que tenga 50.000 habitantes, votaron para aquellas elecciones 600.000, votaban, como bien dice ahí, hasta los difuntos. Si salía, una vez hecho el recuento electoral, el partido que no quisiera que hubiera salido se amañaba, se falsificaba, por lo tanto, las actas electorales. Es decir, todo el mundo estaba en connivencia para que ese turnismo pactado, esa necesidad de relevo en el poder, pues se produjera, y esa labor de cosmética, ¿no?, vamos, más que de cosmética, era de transformación absoluta, donde al final lo que se le presentaba al rey Alfonso XII, posteriormente a la reina regente, ¿no?, María Cristina, y Alfonso XIII, bueno, pues se le presenta el candidato que podía ser jefe de gobierno, y también en connivencia con los políticos de la época, pues lo nombraba, porque hemos comentado que tenía esa capacidad, ¿no? Se le otorgaba ese derecho al rey de nombramiento de jefe de gobierno, así como la propia disolución y convocatoria de otras nuevas cortes. Eso ya digo que estaba reservado, según la Constitución de 1876, un derecho a la monarquía. Con lo cual, bueno, pues todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo evidentemente que pertenecía a esa oligarquía política, claro está, ¿no? Porque imaginaos un ciudadano de a pie, de calle, que era consciente de que, claro, era frustrante en el sentido de que ninguna de su voluntad política fuera reflejada en los resultados electorales. Todo el mundo, pasando desde el rey, el jefe de gobierno, el ministro de la gobernación, que juega un papel importante, como en la actualidad, digamos, ese ministerio de gobernación ha desaparecido con el tiempo. En la actualidad es como el ministro del Interior, ¿no?, que se encarga, cuando hay unas elecciones, un poco de la vigilancia y el control de que todo se lleve con transparencia y con celo, ¿no?, para que no haya justamente esa manipulación. Bueno, pues ese ministro de la gobernación, a través del llamado encasillado, que justamente era el sistema de elaboración de un listado con sus casillas, que de ahí viene el nombre, en las que aparece el nombre de los diputados de zona, para que siempre se dejara el sitio, ¿no?, a alguien de la oposición, para que no fuera excesivamente, aunque evidentemente eso no era vox populi, ¿no?, todas esas manipulaciones, se dejara a que entrara a ocupar un sillón, ¿no?, como diputado, algún miembro de la oposición. Eso se hacía habitualmente. Pero claro, para hacer esto, daos cuenta que tenemos un sufragio universal masculino, todos los hombres votan, era necesario organizar una red, ¿no?, que de forma efectiva la pudiera controlar y llevar a cabo. Y ahí juega un papel muy importante los caciques, de ahí que se hable de esta época también como la época del turnismo, por ese turnismo pactado, y el caciquismo, ¿no? ¿Quién es el cacique? Bueno, es una denominación que procede de las colonias americanas, es como una especie de jefe local, y en este caso no tiene tanto poder económico.
el poder político lo va a tener porque él pondrá y quitará a quien quiera y manipulará los resultados electorales que quiera. Tiene un ámbito, digamos, de carácter rural, terratenientes, los señoritos, ¿no?, que se dice por aquí, por el sur de España, que tienen una evidente capacidad de control sobre, digamos, social y económico de su ámbito, ¿no? Entonces, el sistema se le requería para que esa manipulación, ese falseamiento y ese control de los resultados electorales, pues lo llevaban a cabo ellos. Ellos actuaban, por lo tanto, estos caciques, como intermediarios, beneficiándose, evidentemente, a través de prebendas para que, controlara esto. ¿Y a cambio qué? Pues ellos conceden trabajo a aquellos lugareños, ¿no? Son dueños además de la tierra, y porque, aunque muchos de ellos no se presentan a las elecciones, sí están detrás de aquella figura que ha salido gracias a él, ¿no?, en representación del espacio territorial en lo que ellos controlan, ¿vale? Así consiguen el voto, digamos, de una forma poco democrática, ¿no? Consiguen lo que se propone, como vemos en las ilustraciones, ¿no?, un poco quedándonos con esa imagen, pues conoceremos un poco mejor esa forma de actuar. Y si a pesar de todo ello no se ha conseguido que a alguien que tiene reconocido ese derecho vote por el partido político que ellos proponen, pues no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si el recuento de votos sale favorable a aquel partido que no estaba en los deseos del cacique, pues lo que hay que hacer es un recuento que nos refleje la realidad. Es decir, se proceda al pucherazo y, por lo tanto, a la adulteración de las actas electorales que se han de enviar para el recuento final, y así, de esa forma, pues tenga lo que se pretendía desde el principio, que es que salga aquel que se había ordenado que saliera.